urinarias están las enterobacterias, Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas, Enterobacter, etc. Esas se llaman bacterianas. Entonces, entre la etiología que se habla de la causa de prostatitis, ya vamos a hablar que hay prostatitis bacterianas y no bacterianas. Como las más frecuentes no bacterianas, ese 90% son no bacterianas, la etiología habla de una difusión vesicouretral, o sea, que hay una incoordinación cuando la vejiga se contrae para que expulse la orina a través de la uretra. Hay como una obstrucción, ya sea anatómica o funcional, que produce un reflujo. El reflujo intraductal va a producir que haya un problema químico con la orina que se precipita, un problema inmunológico. Esa es una de las fisiopatologías que trata de explicar la prostatitis bacteriana. Otro es que hay una disfunción, un trastorno neuromuscular. Es parecido como el síndrome simpático reflejo, quiere decir que un nervio, hay como una neuropatía, hace que esa zona que con dolor, con alteración de los músculos, músculos estriados, pero como no hay músculos estriados, se les da músculo liso. Por eso muchos de estos pacientes que tienen prostatitis bacteriana tienen colon irritable, fibromialgias, síndrome de fatiga crónica. Entonces, y la etiología bacteriana, que es en menos del 5 a 10%, el NICRI clasifica en gérmenes que producen la prostatitis, como los gran negativos de Escherichia coli, Klebsiella pseudomonas, o sea, las enterobacterias en otras palabras, genes que probablemente pueden producir prostatitis, como los cocos gram positivos, los enterococos y Staphylococcus aureus, genes posibles. Este es posible porque en realidad buscar esta bacteria en los exámenes de semen o en las secreciones prostáticas son con técnicas muy difíciles. Se encuentran los Staphylococcus aureus negativa, la clamidia, el uroplama, los anaerobios, los cándida, trichomonas y gérmenes que es, doctor, acá le he encontrado en mi cultivo positivo, entonces no son considerados que pueden prostatitis. Dicteroide, lactobacillus, corynebacterium, etc. Entonces ya tenemos la etiología, ahora tenemos cómo clasificar la prostatitis. Entonces, la prostatitis se clasifica, o se clasificaba, antes del 95, en el tipo 1, tipo 2, tipo 3, A, B y 4. Ok, entonces ahora a partir de 2001 se clasifica la prostatitis aguda bacteriana, se supone que produce por una bacteria, ya apliqué las bacterias que pueden producir prostatitis. Prostatitis crónica bacteriana, también producida por una bacteria. La diferencia es el cuadro clínico. En la aguda bacteriana es un cuadro de sepsis severa, es un cuadro muy agudo, de inicio insidioso, pero muy rápido y progresivo. Mientras la crónica bacteriana es un cuadro de hitos recurrentes, o sea, pacientes que van bien, tienen síntomas que pueden tener un poco de malestar, mejoran con tratamiento, pasan unas semanas o meses, otros de los cuadros de síntomas miccionales, de dolores pélvicos, etc. La importancia radica que estos dos juntos representan el 2 a 5% de toda la prostatitis bacteriana. Entonces, el 90% son de prostatitis abacteriana o dolor pélvico crónico. Entonces, este es 90% más o menos, que se divide en dos grandes grupos, enfermedades inflamatorios y no inflamatorios. Entonces, ¿cómo uno detecta que es inflamatorio o no inflamatorio? A través de la prueba de Stary-Maris, que más adelante vamos a comentar. Y una cuarta, discúlpeme, que es el tipo 4, que es aquella paciente que tú por X motivo le haces una muestra, ya sea de semen, de secreción prostática o biopsia, o lo operas, el paciente nunca se quejó de molestias y en el examen hay signos de inflamación. Entonces, este es el tipo 4. Ahora, cuando hacemos la prueba de Stary-Maris en secreción prostática, se considera inflamatoria cuando hay 10 a 15 leucocitos en la secreción prostática. Ya vamos a hablar más adelante de esta parte. Entonces, la clasificamos la prostatitis en 4 grupos. Las dos primeras, que la etiología es conocida. Cuando tenemos una etiología conocida es más fácil el tratamiento. Cuando tenemos etiología desconocida, como el tipo 3, el problema es el tratamiento. Vamos a hacer ensayos terapéuticos para ver si el paciente mejora. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? A través de la anamnesis. Se hace una historia clínica del paciente, se le pregunta. El paciente, como le expliqué a mi grupo, siempre van a presentar síntomas de tracto urinario bajo. ¿Qué significan eso? Que puede tener nicturia, poliaquiuria, urgencia, disuria, intermitencia, pujo, estranguria, disminución de chorro, etc. O sea, dolor, también pueden comentar los pacientes.
Ninguno de estos síntomas que le acabo de comentar es patognomónico de la hiperplasia, ni de cáncer, ni de prostatitis. Lo que sí diferencia como signo de alarma, en estos casos, que puede decir que tengo fiebre. La fiebre me está indicando que hay un signo infeccioso con estos síntomas urinarios, puede ser catalogado como para poder catalogar más frecuentemente a una prostatitis bacteriana aguda, porque es una sepsis en estos pacientes. El tracto rectal, bueno, el tracto rectal en estos pacientes puede ser normal, puede ser doloroso, puede ser más blando, más abombado, a veces hasta más, hasta como que estuviera papando un globo de carnaval. ¿Por qué? Porque se puede estar complicando con acceso prostático. El examen de orina normalmente es normal, excepto en una prostatitis bacteriana aguda, que he visto casos que a veces con el cultivo de la orina o el examen de orina sale leucocitosis, salen nitritos y el cultivo sale positivo. No es lo frecuente, es lo infrecuente. El diagnóstico de la prostatitis bacteriana crónica es a través de la prueba de Mares. De la prostatitis bacteriana aguda a veces es clínico. También te puede dar el examen de cultivo positivo, pero no es lo frecuente que se te dé. Entonces, la prueba de Mares, que vamos a mencionar más adelante, es una prueba para tratar de diferenciar si es tipo 2 o tipo 3. O sea, prostatitis bacteriana crónica o prostatitis abacteriana crónica. Es la prueba de Mares que vamos a comentar más adelante. Otros exámenes, por ejemplo, el cultivo de semen no está indicado porque como viene de tres zonas, viene del vesícula seminal, del conducto de coladores, de la próstata, también viene de la secreción uretral y viene el de testículo, medio que muy confuso. Y además el próstata solo representa del semen eyaculado menos del 20 a 25%. El PSA no está indicada pedir en un paciente con sospecha de prostatitis. ¿Por qué? Porque puede estar normal o levemente aumentado o aumentado. Entonces, si me sale un paciente con PSA aumentado cuando piensas en una prostatitis, yo no puedo decidir hacer una biopsia prostática. Lo que puedo decidir es tomarle un nuevo PSA post-tratamiento de 6 a 8 meses después del tratamiento. A veces tarda de 1 a 3 meses para que baje su normalidad. Bueno, la ecografía sí se puede pedir. Se pide cuando uno sospecha, por ejemplo, o tienes una duda diagnóstica, porque como los síntomas más frecuentes de los pacientes con prostatitis son tipo 3, uno no sabe si es un cálculo vesical, un tumor vesical o otra cosa que me produzca síntomas de tracto urinario bajo. Se puede pedir una ecografía. Igual la TAC se puede pedir, pero esta ecografía y TAC o resonancia, cuando tenemos una complicación, o sea, cuando haría un tratamiento de prostatitis bacteriana aguda que no responde a tratamiento médico, 3 a 5 días, no responde a tratamiento médico y veo que el paciente se está complicando, se le pide porque el paciente puede traerse un acceso prostático. No es lo frecuente, ya es lo infrecuente, porque en la actualidad el tratamiento de antibiótico de amplio espectro nos ayuda bastante a mejorar a estos pacientes. La biopsia no está indicada en la prostatitis bacteriana aguda, en la crónica tampoco. En ciertos casos muy puntuales se puede hacer biopsia, pero ya vamos a comentar adelante cuando tenemos prostatitis granulomatosa, que nos hace diagnóstico diferencial con un cáncer de próstata. La citoscopía no es un examen de elección, se hace cuando tenemos duda diagnóstica, más en tipo 3, el 1, el 2 muy raro, el tipo 3 sí. Estudios urodinámicos también lo hacemos en tipo 3, no en el 1 ni en el 2. Ok, entonces vamos a hablar uno por uno ahorita. Entonces, vamos a hablar con prostatitis bacteriana aguda. Cuando hablan de infecciones urinarias, la próstata, como el testículo, es considerado infección urinaria. Cuando hablan de infección urinaria, hay una infección complicada, no complicada. Todas las infecciones urinarias en los hombres son consideradas complicadas. El hombre no tiene por qué tener infección urinaria. Si tiene es porque algo está fallando. Entonces, cuando pone complicado, uno tiene que investigar. Complicado no significa que el paciente tenga un acceso prostático, una pionefro. No, el complicado es que para poder ubicar y evaluar más a este paciente. Entonces, ¿de dónde puede venir el germen? Puede venir por vía hematógena, de otro lugar, del riñón, por vía hematógena, del pulmón, de una caries. Puede venir por una translocación colónica, por la vía linfática. Puede venir por forma descendente, o sea, por una pielonefritis aguda, comienza a descender y sube por los 3 canículos prostáticos, o por vía descendente por coito anal, por ejemplo. Muchos de estos pacientes que tienen prostatitis bacteriana crónica o aguda tienen antecedentes de coito contra natura. Los gérmenes, como le expliqué, siempre el germen es muy parecido a las infecciones urinarias. A la cabeza de las enterobacterias,
como el Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, pacientes hospitalizados, pacientes con sonda, menos frecuente enterococo, etcétera. Hay que ver un poquito también que cuando el paciente está con sonda o están hospitalizados, la Escherichia coli baja, aumenta los enterococos, aumenta o gérmenes resistentes y Pseudomonas también. Otra cosa, el paciente con HIV puede aparecer la candidiasis en diabéticos y HIV, los criptococosis. Otra cosa que tienen que entender que, doctor, una bronquitis bacteriana aguda va a pasar a ser bacteriana crónica, no. Aguda, le das tratamiento, mejora y se cura. Una crónica a veces no tiene antecedentes, debe tener una aguda. La aguda, cuando ve un paciente por bronquitis bacteriana aguda, es un cuadro muy severo, una sepsis severa, puede llegar a shock séptico. A veces el paciente tiene que hacer una talla vesical como parte de su tratamiento. Mientras que la crónica son cuadros muy molestosos, a veces dan pequeñas fiebres, a veces no tienen ni siquiera fiebre y tienen molestias urinarias bajas, nada más. Entonces, para ser diagnóstico de bronquitis bacteriana aguda, no olviden el cuadro séptico, taquicardia, polignia, malestar general, fiebre, acompañado con síndrome misional, polaquiuria, disuria, nicturia, urgencia, etcétera, y dolor. Cuando un órgano interno duele, no es un dolor, o sea, puntual, es un dolor referido. Puede doler a nivel suprapúbico, a nivel hipogástrico, a nivel perianal, a nivel inguinal, a nivel del recto posterior, etc. Entonces, esto te hace pensar en una bronquitis aguda bacteriana cuando tiene estas tres cosas: sepsis, síndrome misional y dolor. Bueno, acá el tacto rectal dice que es doloroso, sí se puede hacer, pero como le digo a los estudiantes, es como acariciar la cara de tu pareja. O sea, lo acaricia, no es cachetearlo, no es golpearlo, le meten un puñete. Se puede hacer un tacto rectal, si no lo hacen, no hay ningún problema, no es que tienen que hacerlo. Lo que sí no deben hacer es masaje prostático, que es otra cosa, ni biopsia de próstata en este tipo de bronquitis bacteriana aguda. Eso está contraindicado. Como le expliqué, puede haberse más de incremento del PSA. Por eso, normalmente, cuando uno piensa en una bronquitis bacteriana aguda, no debe pedir PSA porque lo traumas al paciente. Encima que está con sepsis, está con malestar general, y dice que, doctor, tengo 15 de PSA. El paciente dice, uy, encima tengo cáncer. Guácala. No. Entonces, a esos pacientes no se les recomienda pedir PSA. Entonces, malestar general, fiebre, síntomas misionales, dolor perineal y el tacto rectal, puedes palpar como una próstata aumentada de temperatura local, con una consistencia más blanda de lo normal. Pero, bueno, el tacto puede estar indicado, pero no el masaje prostático. En el examen de laboratorio, ¿qué se le pide? Puede pedirse un examen de orina como urocultivo. Normalmente, como le digo, puede salir alterado o puede salir positivo. Si sale normal, no contraindica el diagnóstico de prostatitis bacteriana aguda. Más es en la clínica. En la ecografía puede estar aumentado de tamaño, como ven arriba, puede estar aumentado de tamaño, puede estar normal. Lo que sí esta es ecografía, la segunda es una tomografía que también ve normal y abajo es una resonancia que lo ve todo normal. O sea, cuando uno pide tomografía, ecografía o resonancia es porque pienso que el paciente no está yendo bien y probablemente me está haciendo un acceso prostático. Para eso lo pido. Si no, bueno, lo pido solo en el caso que piense que hay una complicación, como por ejemplo una retención urinaria, un acceso prostático, una ortoepididimitis o una pielonefritis con acceso renal. Las complicaciones de la prostatitis bacteriana va de sepsis severa, shock séptico, difusión orgánica múltiple y fallecimiento del paciente. Sí fallecen estos pacientes con prostatitis. No es lo frecuente, pero sí es una infección severa en que le da. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es como ves al paciente. Doctor, el paciente lo veo no muy bien, moderado, deshidratado, lo veo mal, tiene enfermedades concomitantes, lo hospitalizo y le doy tratamiento por viento venoso. ¿Qué le hace en ese momento? Le puede dar cualquier cosa le llega a la próstata. En la crónica es diferente. En aguda puede darle aminoglucósidos, puede dar cefalosporinas, puede dar quinolonas por viento venosa, estabiliza al paciente 3 a 5 a 7 días y luego el tratamiento a seguir es de 4 a 6 semanas con antibióticos. El tratamiento total es de 4 a 6 semanas.
Por eso, los primeros días es, dependiendo del estado del paciente, si lo ves muy mal, lo hospitaliza, lo hidrata, le das antibiótico endovenoso, el paciente mejora, y ya le das tratamiento por vía oral, ya sea quinolonas, ya sea sulfas, etcétera. Lo ideal sería que con cultivo sería el tratamiento. Si no hay cultivo y solo sospechamos son quinolonas, también pueden agregarles fofomicina, etcétera. Acá dice 14 días, pero no, el tratamiento dura 4 o 6 semanas por lo menos de tratamiento por vía oral. Una cosa es tratamiento de proctitis bacteriana aguda y una cosa es crónica con antibióticos. Este es para forma aguda. La aguda le puede dar todo y todo va a llegar. Entonces vamos a proctitis bacteriana crónica. La proctitis bacteriana crónica, como les expliqué, también es un cuadro de ITU, pero a diferencia de la primera es una ITU recurrente porque recurre en el tiempo frecuentemente, con cuadros de malestar general leves, disura, polacturia, nicturia. Puede haber fiebre, como no, manita no hay fiebre, puede haber dolor, puede haber hasta hematuria en estos pacientes. Entonces, tiene cuadros irritativos, tiene nicturia, tienen dolor pélvico en la zona genital, la pelvis anterior, en la zona hipogastrio, y la fiebre, como les digo, puede ser leve o muy poco, o febrícula. El cuadro clínico, las bacterias son muy parecidas a la aguda. ¿Cuál? Escherichia coli siempre la cabeza, Klebsiella proteus, y como dependiendo si está con sonda, sin sonda, si es diabético, no es diabético, se puede agregar la morganela, los enterococos, los estafilococos, puede entrar candidiasis, etc. Es parecido a la bacteriana. Acá estamos, a veces hay pacientes que tienen proctitis bacteriana aguda que vienen con un cuadro muy leve. Doctor, tengo nicturia, polacturia, disuria y dolor de la eyaculación. Entonces, tú le pides un examen de orina urocultivo, va a salir negativo. Entonces, no sabes si ese es el tipo 2 o tipo 3. Entonces, como tienes duda, entonces puedes pedirle en este paciente, por ejemplo, esta prueba. Se llama prueba Mears-Stamy. ¿En qué consiste? La prueba de los 4 vasos. Entonces, le pides 4 cultivos. El primer cultivo es 10 centímetros de la orina. Si sale positivo, es infección a la uretra. El segundo cultivo es el chorro medio. Si sale positivo, es infección a la vejiga o al riñón. Nada más. El tercer vaso es el masaje prostático. El masaje prostático significa que tú vas a meter el dedo a nivel del recto y vas a presionar, no tocar, presionar vigorosamente de arriba hacia abajo, o sea, de la base al lápiz, frecuentemente hasta que por la uretra salga una secreción. Y eso se manda a cultivar, se manda a analizar y cultivar. Se dice que ese es el punto G de los hombres. Bueno, el que quiera buscarse, ahí está. Y el cuarto vaso es, después del masaje, lo mandan al paciente a orinar. Entonces, si sale el tercero o el cuarto positivo, esa es una prostatitis bacteriana crónica, porque no se pide la aguda no se le pide. La aguda está contraindicado pedir masaje prostático. También, como se van a analizar, van a ver leucocitos o macrófagos. Si ven leucocitos, más de 10 de lo normal, más de 10 a 15 por campo, es una inflamatoria. Si sale negativo, por supuesto. Y si sale y macrófagos y sin cultivo negativo, es una inflamatoria. Hay una prueba simplificada de níquel. Níquel, por ejemplo, pedía solo dos vasos. Del segundo vaso, del chorro medio, y después del masaje prostático sería el cuarto vaso. Entonces, si salía positivo en el segundo vaso, prostatitis. Si salía positivo en el primer vaso, infección urinaria desde el riñón de vejiga. Como le digo, el cultivo de semen está en controversia, más dicen que no sirve para nada. Algunos dicen que sí, porque como tiene un poco de próstata, se puede verse el germen. O una cosa muy importante, doctor, sumamos que mi paciente, yo creo que es una bacteriana crónica, me sale negativo, entonces descarto que es bacteriana crónica. No, a pesar que uno puede tener una bacteriana crónica, la prueba de Stamen Mare mayormente sale negativo. Por eso muy pocos utilizan esta prueba. Más es un diagnóstico clínico y dan prueba terapéutica. Ya voy a explicar cuando hagamos prueba terapéutica. Entonces, cuando hacen de cultivo de semen, mayormente salen estreptococo, estafilococo, epidermidis o soporfítico, que son parte de la flora. Cuando comencé, dije, Niken hablaba de posibles bacterias que pueden producir y bacterias que no producen. Entonces, ahí
incluyen las Staphylococcus epidermidis, que aparentemente no debe por qué producir prostatitis. Ok, en el tratamiento ya acá cambia un poquito. Acá tiene que ver con el pK de la próstata, o sea, como el pK de la próstata, o cómo llegan los fármacos a la próstata. Se dice que la próstata es como que tuviera una barrera hematoprostática, entre comillas. No todos los antibióticos llegan con facilidad al tejido prostático. ¿Quiénes llegan con facilidad? Las quinolonas, cualquier quinolona. En la cabeza, la levofloxacina, la ofloxacino. Las sulfas, trimetoprim, sumatrozol, llega muy fácilmente a la próstata. El problema es que de las sulfas que radica y las quinolonas, las sulfas mayormente tienen mayor resistencia bacteriana. Han usado tanta cantidad de sulfas hace años que muchos de los pacientes, 60-80%, tienen resistencia bacteriana. Pero, acá hay un pero, como hace 5 a 10 años ya no se está usando mucho estas sulfas, se está viendo que los pacientes no están teniendo resistencia a este medicamento. O sea, no es un medicamento que se puede desechar. Si hay un cultivo y un antigrama que me sale positivo, que es sensible, dale, es un buen antibiótico que llega a la próstata. La fluoroquinolona igual. Se está dando tantos medicamentos hasta para diarrea, para gripe. Los médicos dan a estos pacientes que están dando mucha resistencia bacteriana. Hablan de un 40-50%. Para dar un tratamiento empírico, uno debe tener su mapa epidemiológico de su hospital o de su zona, o de su centro de salud o de su clínica, para que tenga una idea cuál es la resistencia que los pacientes que tienen estos pacientes. Otro que llegan son las tetraciclinas, 60-70% tetraciclínica. Los macrólidos, entre comillas, los macrólidos no se recomendaba dar en tratamiento de infecciones urinarias. Pero, ¿por qué? Porque dice que los macrólidos no llegan a la orina, pero sí llegan al tejido prostático. No olviden que los macrólicos, un 30-50% pueden llegar al tejido prostático. Hay trabajos que presentan que el tratamiento con acitromicina por un mes va bien con estos pacientes. Sí. ¿Por qué? Por esta razón, porque llega al tejido prostático, no a la orina. La orina no nos importa acá, que llega al tejido prostático. Aminoglucósidos, que sí podía dar en agudo, solo llega al 10-15% cuando es crónica o es asintomático, o es tipo 3, discúlpeme. Entonces, ahora vamos al tercer cuadro. No es severidad. No tengo 1, 2, 3, no es como que sea 13 más severo, no. Es el tercer tipo, es la prostatodinia, el síndrome de dolor pélvico crónico o prostatitis crónica abacteriana o no bacteriana. Es el cuadro más frecuente, es entre 90% de todos los pacientes. Acá está la incidencia, está la prevalencia. Lo más importante es, se presenta en pacientes jóvenes de 30 a 55 años de edad, no tienen antecedentes de infecciones urinarias a repetición. Lo que sí se ve que muchos de estos pacientes tienen un fondo ansioso depresivo. Para catalogarlo como una prostatitis abacteriana, por lo menos tiene que tener 3 meses de cuadro clínico de evolución. A veces está acompañado también con otros síntomas como colon irritable, fibromialgias, etcétera. O sea, son pacientes que ya lo van a ver, son pacientes que aquellos que van de un urólogo a otro urólogo y todo te dice, doctor, yo tengo prostatitis crónica, el doctor no me trata bien, no cura bien, no me entiende, mi pareja me fastidia, no quiero hacer nada. O sea, siempre van a ver un paciente ansioso, un paciente deprimido. El diagnóstico es más complejo. Acá hay un cuestionario para prostatitis crónica. Bueno, como siempre le digo, uno cuando trata en la consulta, solo recibimos información y lo hacemos de forma cualitativa. O sea, el paciente dice, me duele. Ah, te duele, pero no sé cuánto le duele. Ese cualitativo. No podemos cuantificar muchas cosas. Entonces ellos tratan de cuantificar para ver la severidad de su problema prostático, pero el problema es que es muy engorroso, muy poco lo hacen. Como le comenté, hay 2 tipos de prostatitis abacteriana, el inflamatorio y no inflamatorio. ¿Y por qué la importancia, doctor, dividir en 1 y 2? Porque el inflamatorio a veces está asociado a esas bacterias poco probables como clamidia, uroplama, que no se pueden cultivar con los medios normales que se hacen. Por esa razón, damos esquema de tratamiento. Ahora, la fisiopatología, como se dice, de la prostatitis, se dice que pasa por a través de un reflujo. El reflujo puede ser por problema obstructivo, funcional, puede ser que la orina, en vez de fluir por la uretra, asciende por los canalículos.
Al ascender los canalículos, esto de acá, este acá es el utrículo prostático, lo que está dibujito. Aquí, por acá estaban los senos prostáticos, ahí estaban los senos prostáticos. Entonces, la orina normalmente debe salir sin turbidez, debe salir de frente. Entonces, cuando acá hay un problema de reflujo o disfunción, que haya un stop, ya sea funcional o anatómico, en vez de la orina salir fácil, entonces una parte asciende por los canalículos. Ese es el reflujo que hablan. Y este reflujo puede producir a nivel estromal una reacción química. Es como la neumonía química, pues igual puede la orina por una reacción química. Esta reacción química puede producir problemas inflamatorios inmunológicos. Esa es la etiología, o, como les expliqué, también producido por bacterias atípicas, clamidia, trachomati, uroplama, micoplama, etc. Clínicamente, como les expliqué, son pacientes que tienen cuadro más de 3 meses, con molestias urinarias bajas, también con dolor pélvico o dolor en la zona genital, etc. Al tacto rectal, mayormente son un tacto normal o un poquito crecido, pero no es nada de lo común, fuera de lo común. Entonces, el tratamiento en estos pacientes, como no tenemos una etiología definida, en estos pacientes se le puede pedir cultivo, urocultivo, se le puede pedir citoscopía, se le puede pedir uroflujometría, etc. Y al final, normalmente sale normal todo, excepto a veces en la urodinamia, que sale en difusión vésico-esfinteriana o reflujos. Entonces, el tratamiento en estos pacientes, por ejemplo, son esquema de tratamiento. O sea, doy a ver qué tal responde 2, 3 o 4 semanas. O pueden comenzar pensando que es una disfunción de la orina, un afrobloqueador tipo tansolosina. Pienso que es un fenómeno inflamatorio, antiinflamatorio tipo naproxeno, ibuprofeno, meloxicam. Relajantes musculares, porque a veces vienen con signos también con fibromialgias o dolores pélvicos, dos relajantes musculares, anticolinérgicos, etc. También dan tratamiento médico con antibiótico. ¿Qué antibiótico dan? Pensando en los gérmenes no comunes, como es atípico, como el tipo de micoplasma, puede darle tetraciclinas, puede dar macrólidos o puede dar quinolonas de 4 a 6 semanas. Pensando en gérmenes tipo enterobacterias, puede darle también quinolonas, puede darle sulfas. O sea, dan tratamiento y ven, estas 3 semanas le doy tratamiento, mejoró, entonces 4 a 6 semanas más. No mejoró, pasa otro esquema de tratamiento, hasta encontrar un tratamiento. También dan tratamiento, por ejemplo, cuando no responden, dan tratamiento tipo antidepresivo, tipo amitriptilina, sertralina. También te dan para dolores neuropáticos tipo gabapentina. Después de esto hay tratamientos que dicen que a algunos médicos les va muy bien. El masaje prostático. El masaje prostático no es un tratamiento ideal, pero hay médicos que reportan que después del masaje prostático los pacientes se sienten mejor. ¿Cuál es su etiología? O sea, ¿por qué lo hacen esos médicos? ¿Cuál es el concepto de esto? Dice que al hacer el masaje prostático producen ruptura de los tabiques donde, entre comillas, estaría bloqueado el primer inflamatorio. Y aparte producen que llegue más irrigación. Vuelvo a explicar, el masaje prostático está contraindicado en prostatitis bacteriana aguda. Como este es tipo 3 a bacteriana, el cuadro de sepsis, entre comillas, no va a haber. No va a haber, porque eso en teoría, ¿por qué? Porque esa bacteriana, pero no olvide que puede haber bacterias atípicas que pueden estar metidas o bacterias que no se han podido detectar a través de la prueba de estar en mares. También hablan de relajamiento de biofeedback, hablan de cambios de estilo de vida, bajar el alcohol, el ají, hablan de terapia tipo relajación tipo yoga, hablan baños de asiento. La cirugía, por ejemplo, la cirugía no está indicada en pacientes con prostatitis bacteriana. No, prostatitis abacteriana no está indicada, excepto que en la urodinamia y en la citoscopía tú ves que hay una disfunción vésico-esfinteriana donde ves el cuello más elevado a lo normal. ¿Qué está pasando ahí? De repente la orina al fluir por el cuello está golpeando y produciendo reflujo. Por eso ahí sí puede estar indicada la cirugía. Pero paciente con hepatitis no está indicada la cirugía por ningún motivo. Bueno,
Este es como un resumen de toda la exposición. La prostatitis aguda bacteriana entre 40 y 60 años de edad. Hay que ver el estilo de vida, hay que preguntarle actividad sexual, vida normal o anormal. Como le expliqué, es 1 a 5% y con tratamiento estos pacientes se van a curar. Los gérmenes más frecuentes son Escherichia coli. La importancia es que no está indicado el masaje prostático o biopsia prostática. En la prostatitis crónica bacteriana se presenta también 5 a 10%. También producido por una bacteria. Tratamiento, como tenemos una etiología, con tratamiento con antibiótico el paciente va a mejorar y probablemente se va a curar. En acá, muy raro que se haga el masaje prostático, pero bueno, si tienes duda diagnóstica y no tienes un cultivo positivo, pues el masaje prostático y la sepsis no es tan frecuente, pero lo ideal es no hacer masaje prostático en la bacteriana. En casos no bacterianas que lo frecuenten, 80-90% se presentan estos pacientes. En estos pacientes sí, dependiendo de si tipo A o B, en estos pacientes a veces se le hace el masaje prostático para mandar a analizar y catalogar como bacteriana. Y estos pacientes, como le digo, se le da esquemas terapéuticos y muchos de estos pacientes no responden a esquemas terapéuticos, son pacientes muy ansiosos que siguen con muchos urólogos. Otra prostatitis que se está viendo es la prostatitis granulomatosa. Es una prostatitis que puede ser producido por una bacteria, un virus o un hongo. Mayor frecuente para los americanos les está llamando la atención porque en el tratamiento de cáncer de vejiga no músculo invasivo es la instilación de bacilo de Carmen-Guerin. Es un bacilo atenuado del Mycobacterium bovis, que muchos de estos pacientes están haciendo prostatitis granulomatosa. Pero no olviden que la causa más frecuente de la prostatitis granulomatosa no conocemos la etiología. Entonces, esta prostatitis granulomatosa se divide en dos grandes grupos, en eosinofílica y no eosinofílica. La importancia radica en que en la eosinofílica es una respuesta muy aguda. Es como una prostatitis bacteriana aguda. Son pacientes que vienen con disura, polaquiuria, nicturia, fiebre, malestar, decaimiento, todo lo que quieras. Pero ¿cuál es la diferencia? El hemograma. El hemograma tú le pides y vas a encontrar eosinógenos aumentados, más de lo normal. Entonces, etiológicamente se debe a un problema alérgico. Este paciente tiene un fondo alérgico. Probablemente tiene antecedentes de atopía, rinitis alérgica, dermatitis atópica, asma, alergia a medicamentos, etc. Entonces, el tratamiento es como una prostatitis bacteriana aguda con más antihistamínico en estos pacientes. En cambio, en la no eosinofílica, el detalle radica que dan síntomas muy leves, urinarios bajos. El problema radica que el tacto rectal en estos pacientes puede ser una próstata dura o un nódulo. Entonces, ya saben, próstata dura o un nódulo, uno debe biopsiar al paciente para descartar un cáncer de próstata. Entonces, en este caso nada más, entre comillas, se puede biopsiar en una prostatitis granulomatosa la próstata. En el resto, no se puede biopsiar. Entonces, el diagnóstico de prostatitis granulomatosa, como dice acá, se hace a través de una biopsia, en el caso no eosinofílica. La incidencia radica, dice que lo bueno de esta prostatitis granulomatosa es que es menos de 1%. Mayormente se ve cuando uno opera una próstata en forma abierta, en 4%. Cuando es una biopsia, pensando que es un cáncer, un 0. O un 3%. Y pues una cirugía RTU, un 7%. Bueno, la etiología prostatitis granulomatosa no específica, producido por reacción inflamatoria a cuerpo extraño. Reacción inflamatoria corporal. Mientras la eosinofílica, como le expliqué, se cree que es un fondo alérgico que ha activado este caso. Bueno, la prostatitis tuberculosa, como ahí mismo lo dice, la causa de diseminación más frecuente es por vía hematógena. Es un tipo de prostatitis granulomatosa. La importancia radica acá porque en la década 70 era muy frecuente. A nuestra década esto ha bajado, pero para los americanos, por pacientes con HIV, pacientes inmunosuprimidos, ha comenzado a aumentar levemente. Para los americanos eso ni lo veían ya, pero ha comenzado a aparecer y ponen en su diagnóstico diferencial. Cuando el paciente tiene, por ejemplo, una fístula urinaria, tiene una tacto rectal, una próstata indurada, obtiene infertilidad del paciente. Entonces, ellos siempre descartan infertilidad debido a TBC prostático. En los análisis de orina, bueno, sí van a encontrar cultivo negativo, porque la tuberculosis es un germen que no se ve a través del examen urinario normales, sino a través del examen de
para Mycobacterium. Primero se hace una tinción y después a los wasting, el cultivo de los wasting se hace segundo o tercer mes para ver el diagnóstico de la tuberculosis. La tinción es ácido alcohol resistente, sin Nilsson. El estudio del PCR dice que puede diagnosticar un 95%. Los cultivos más el tinción no te dan un diagnóstico tan certero, un 20 a 30% con tuberculosis urinaria hacen a través de estos análisis. O sea, la gran mayoría de los pacientes que tienen tuberculosis en las vías urinarias no son cultivados y no son vistos por la tinción de alcohol resistente. El PCR sí te da mayor ayuda, el 95% pues tiene una sensibilidad con estos pacientes. La ecografía, la tomografía y la TAC, la ecografía es para descartar otra patología, la urografía y tomografía nos sirve para tener ¿cómo explicarle? Un examen de control. Hoy lo pides, como no encuentro nada negativo, a los 6 meses le vuelvo a pedir otra tomografía o otra urografía, y si veo que está incrementando la variación, la anormalidad, y le vuelvo a escribir el encuentro negativo, clínicamente nos hace pensar en una tuberculosis, por lo cual damos tratamiento empírico, clínico. Muchos de los pacientes de tratamiento de la tuberculosis es empírico. No se da tratamiento porque tienes un Mycobacterium aislado o visto. La biopsia, claro, si mandas a la muestra, lo confirma. La placa de tórax, bueno, menos del 8% de los pacientes tienen antecedentes de tuberculosis, que le dé a los dos, tanto tuberculosis pulmonar y urinario, es muy bajo. Otro cuadro de infección prostática es el acceso prostático. Como ya le había comentado, los accesos prostáticos mayormente se dan a través de un mal tratamiento de una prostatitis bacteriana aguda. Muy raros casos es por instrumentación. También se puede dar por post-biopsia, post-RTU o por sondaje, por citoscopía. Por ejemplo, la prevalencia, la incidencia fluctúa entre 0.5 al 2.5%. La mortalidad es de 3 al 16%. Como le digo, esto ya es muy bajo. Antes esto era mucho más alto. Ahora, la formación de los accesos prostáticos se dice que crecen como microaccesos que se van coalesciendo y se junta un gran acceso. Ahora, muchos de estos pacientes que hacen accesos prostáticos tienen una enfermedad de fondo. O sea, tienen, por ejemplo, son inmunosuprimidos, son diabéticos, son alcohólicos y tienen a haber hecho un procedimiento. Muchos de ellos están como, por ejemplo, sondajes, citoscopías, etc. O sea, un paciente con prostatitis bacteriana aguda que no tiene ni un procedimiento y es un joven, muy raro que haga un acceso prostático. Un paciente que por ejemplo, diabético o alcohólico, que le ha hecho una citoscopía, pueden ir a una prostatitis bacteriana aguda y puede migrar a un acceso prostático porque tiene un factor de fondo que no hace que el paciente mejore fácilmente. ¿Cuál es la obstrucción urinaria? Entonces, Lucio clasificó los accesos prostáticos en 5 grupos. En realidad, lo que nos importa es tipo 1, el resto 2, 3, 4, 5 es drenaje. El 1 nomás, si tiene menos de 10 milímetros o menos de 1 centímetro de diámetro, el acceso puede entrar del antibiótico endovenoso. Esto no es por vía oral, este es endovenoso. Amplio espectro, puede darle mezcla de aminoglucósido con cefalopurina de tercera generación, puede darle penicilina de cuarta generación, puede darle carbapenem, o sea, imipenem, meropenem, artapenem. Son antibióticos de amplio espectro, por lo menos de 5 a 14 o hasta 21 días de tratamiento. Si no mejora con el tratamiento, estos pacientes automáticamente o tienen sintomatología o ves empeoramiento, drenaje del acceso. ¿Cómo lo drenas? Bueno, ya sea con drenaje con vía ecográfica transrectal, lo punzas de repente el anexo con una aguja gruesa, ancha, chiva, o lo haces un RTU o una cirugía abierta y núcleas la próstata. No saca la próstata, enucleas el adenoma prostático, que es donde está el acceso, entre comillas. Ok, acá sí, por ejemplo, la ecografía sí nos ayuda. Normalmente la próstata es todo esto es la próstata, y el acceso es esta parte de acá. Acá está el acceso prostático. Acá también está la próstata arriba, todo esto es la próstata, y aquí está el acceso prostático. Hay zonas y en la tomografía hipodensas, hipoecogénicas, hiperecogénicas, y en la tomografía todo esto de acá es el acceso prostático. Y toda la próstata.
Entonces, para eso sí uno pide tomografía de resonancia o ecografía cuando uno sospecha un acceso prostático. Entre la ecografía puede ser transabdominal, puede ser transrectal un poquito que no haga mucho transrectal porque vas a estimular la sepsis o vas a poner compresión al recto, la cara anterior donde está la próstata y se puede producir más sepsis. Ecografía transabdominal, bueno, aceptable. Como le expliqué, el tratamiento va a ser antibiótico de amplio espectro y va a ser el drenaje del paciente. O sea, le tiene que estabilizar para entrar a un tratamiento quirúrgico. Ok. ¿Alguna pregunta? Se olvidó. Buenas, ¿alguna pregunta? El tratamiento de la prostatitis crónica, ¿por cuánto tiempo es? Tanto la bacteriana aguda como la crónica, el tratamiento dura de 4 a 6 semanas. En la aguda, la crónica puede de 4 a 8 semanas. Siempre es largo, debido al pK de la próstata. Y ahí sí tienen que tener cuidado en los antibióticos a elegir. Los recomiendan son las quinolonas en la crónica, las sulfas, ya si no hay, tetraciclinas. Mientras que en la bacteria aguda, al inicio puede darle cualquier antibiótico porque por vía endovenosa van a llegar a la próstata porque la barrera, entre comillas, es como en el cerebro, la barrera hematoencefálica, al inicio algunos antibióticos llegan, pero cuando está inflamada puede llegar cualquier antibiótico, igual acá, puede llegar cualquier antibiótico. Y luego le dan tratamiento por vía oral. Otra pregunta. Doctor, ¿el tratamiento por vía oral en la prostatitis aguda, luego de cuánto tiempo de haberse dado el tratamiento endovenoso se va a dar? Ya, eso es clínico. Normalmente no es algo establecido, pero normalmente cuando uno da un tratamiento por una infección urinaria, espera de